Los candidatos presidenciales tienen poco o nulo conocimiento sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el país. Inclusive no saben ni la terminología, dicen personas con capacidades diferentes, capacidades especiales, no saben ni siquiera que se nos llama actualmente personas en situación de discapacidad, mucho menos conocer nuestras necesidades. Se nota el poco interés el que tienen los partidos políticos en los sectores aparentemente llamados minoritarios, ya que somos el 15% de la población, sin embargo, pues se nota que no tienen interés en nuestro porcentaje de votos. Es algo muy superficial. Si ustedes denotan, son más bien buenas intenciones que decir, bueno, nuestro plan contempla estos o tales puntos, ¿verdad? Entonces realmente se nota que los partidos vinieron inclusive con muy poca preparación, sin siquiera saber las iniciativas de ley o cuáles son nuestras necesidades reales en el tema. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva realizó una investigación que dio seguimiento a 20 niñas embarazadas entre 10 y 14 años. La investigación fue documentada por una fotógrafa extranjera, quien también ve preocupante la cifra de 5.100 menores de edad embarazadas y quiso crear conciencia a través de sus imágenes. Niñas teniendo niños es una de las realidades que afronta Guatemala, realidad que en los últimos años ha ido en aumento. En el 2014 se dieron 5.000 embarazos en niñas entre 10 y 14 años, lo cual son resultados de la violencia sexual. Toda relación sexual con una niña menor de 14 años o con una persona menor de 14 años es un delito de violencia sexual. Entonces, colegas, nos encontramos ante 5.100 delitos de violencia sexual. En el año 2015 ya se tienen 3.000 embarazos de niñas entre 10 y 14 años, de los cuales solamente se han denunciado 400 casos. Uno de los avances en el tema de embarazos secundarios a violencia sexual tiene que ver con los sistemas de información. Nuestro sistema de información, lo que nosotros usamos es el SIGSA, que es el Sistema de Información Gerencial en Salud. Tenemos 3.722 embarazos entre 10 y 14 años. Uno de 10 años, 13 de 11, 165 de 12, 753 de 13 y 2.790 de 14. Existen algunos departamentos más afectados con este tema. Tenemos el departamento de Guaymal. En Villanueva está la niña que tiene 10 años y está embarazada. Tenemos el departamento del Petén, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos. El impacto de embarazos en niñas es alto y lo peor es que algunas han perdido la vida. En el año 2014 se registraron 7 muertes maternas en menores de 14 años. Se debe de trabajar para reducir la violencia y para reducir los embarazos en niñas. La persecución penal es importante, pero también tenemos que colocar a las niñas como niñas, porque encima socialmente cuando están embarazadas le cambiamos de estatus y se nos olvida que sigue siendo una niña. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva realizó una investigación en la que dio seguimiento a 20 niñas embarazadas entre las edades de 10 a 14 años. La investigación también fue documentada por Linda Forcel. La fotoperiodista sueca Linda Forcel documentó la vida de 20 madres menores de edad de diferentes departamentos de Guatemala, lo cual dio como resultado la exposición titulada Vidas Robadas. Quiero que la gente empiece a pensar, que empiecen a hablar y quiero que la gente empiece a ayudar a gente como el observatorio. Sé que esto no va a cambiar las cosas así, sé que es imposible y hay que empezar hablando. Todas estas niñas no tienen ellas creen que no pueden tener una opinión sobre sus vidas. Realmente tienen sueños, por ejemplo. Esta es una de las cosas más tristes. La exposición Vidas Robadas es apoyada por la Embajada de Suecia. El embajador de ese país aseguró que la exposición ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando. El Estado y el individuo tienen que compartir la responsabilidad. El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer servicios de salud, educación, pero también
tener la responsabilidad de dar información sobre derechos sexuales y reproductivos en las escuelas y todo esto. La exposición Vidas Robadas estará de martes a domingo en el Teatro Lux en la Zona 1 hasta el 23 de agosto. Los artistas guatemaltecos tienen mucho que decir frente a una realidad que nos golpea cada día. Es un momento crítico para nuestro país, pero al cual no le debemos de tener miedo. Yo creo que es el momento en el cual nos tenemos que unir, independientemente cuál vaya a ser su decisión por cuál partido que nos rodea todos los días ahorita antes de las elecciones. Pero yo sí tengo mucha fe en que Guatemala tiene todas las herramientas para ser un país proactivo, un país de gente positiva, un país que se levanta todos los días por, a pesar de todos los problemas, siempre buscar la luz. Entonces, y lo uno con la música, porque actualmente la música ha crecido tanto en nuestro país, ya la música es un medio en el cual nos damos a conocer en otros países y Guatemala se escucha. Entonces, Guatemala, a pesar de los momentos en los que esté, yo creo que como guatemaltecos tenemos la oportunidad ahorita de unirnos y demostrar que la cantidad va a hacer la diferencia. Entonces, en nosotros está, pues, ya sea solo el voto, no votar, sí o no votar, o sea, está en nuestras acciones, salir todos los días y demostrarle a la gente que somos gente trabajadora y gente positiva, que vamos a lograr un cambio en nuestro país. El expresidente uruguayo José Mujica llegó a Guatemala y dejó su huella. Esto y más en las 5 importantes. Los partidos políticos llegaron a las instalaciones de Productive Business Solution para supervisar la impresión de las papeletas electorales. Esta semana se avanzó en un 15% en la impresión de las boletas. Se han reproducido al menos 15 distritos de diputados, mientras que en 5 departamentos hay retraso de la impresión por recursos legales pendientes de ser resueltos, entre ellos Huehuetenango, San Marcos y Quiché. En zonas estratégicas de la ciudad se colocaron carteles impulsando el voto nulo. La campaña la propone el Movimiento de la Dignidad Nacional, que no existe en redes sociales ni tiene personería jurídica. La clandestinidad de las acciones y la ubicación estratégica de la campaña hacen pensar a expertos en política que lo más lógico es que venga de los partidos que encabezan la intención del voto. Más de 40 automóviles tipo escarabajo se organizaron para realizar una caravana de bienvenida al país al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Entre colores, banderas y calcomanías, decenas de conductores recibieron al ahora senador de Uruguay. Los automóviles se posicionaron en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora y acompañaron el auto que trasladaba a Mujica al hotel donde se hospedó. La Asamblea Social Popular convocó a los diferentes sectores sociales a sumarse a una jornada de protesta de 3 días a nivel nacional, en departamentos, municipios y carreteras. El objetivo es que sean deslegitimadas las elecciones y que se cancelen los comicios al no existir condiciones para que los guatemaltecos elijan. Una de las razones por las cuales este movimiento llama a manifestar es por la no aprobación de las reformas electorales. En lo que se ha llamado una peregrinación en contra de la corrupción, un grupo de aproximadamente 100 personas de al menos 8 religiones iniciaron un recorrido desde la capital hacia la Basílica de Esquipulas. Previo a iniciar el viaje, pasaron por el Tribunal Supremo Electoral, en donde aprovecharon para exhortar a los magistrados a ser más duros contra los partidos que violan la ley. A continuación, la carta dirigida al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, firmada por más de 500 periodistas del mundo que exigen la investigación de los crímenes contra los reporteros que trabajan en ese país. Nosotros, periodistas, escritores y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista, se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera. El 31 de julio fue asesinado en Ciudad de México el fotoreportero Rubén Espinosa, junto con un activista de derechos humanos, dos de sus compañeras de piso y la empleada doméstica del lugar.
Este crimen ha sido un parteaguas. La Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguidos para el ejercicio periodístico, pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México. Desde el año 2000, decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio. Se sabe de otros 20 que continúan desaparecidos. La abrumadora mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llaman la atención de las organizaciones encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo y de grupos como el Comité de Protección a los Periodistas y PEN, que abogan por los derechos a la prensa. Todos ellos han hecho campañas para acabar con lo que se ha llamado censura a tiros. Rubén Espinosa, asesinado a sus 31 años de edad, trabajaba como fotógrafo en el estado de Veracruz. Tras recibir varias amenazas graves, huyó a la Ciudad de México hace algunas semanas. Los reporteros de Veracruz que reciben amenazas están convencidos de que estas provienen de funcionarios del gobierno del estado. Desde que el actual gobernador Javier Duarte llegó al poder en el 2010, las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedente en Veracruz. 14 han muerto de manera atroz y 3 han desaparecido. En cada uno de los casos ha desechado como línea de investigación judicial el ejército profesional de las víctimas. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. Hasta ahora, 37 colegas de Rubén Espinosa han tenido que abandonar sus trabajos, sus hogares y sus familias y desplazarse a la Ciudad de México tras recibir amenazas. Rubén Espinosa fue asesinado a las pocas semanas de su llegada a la capital. Señor presidente, no debe haber más asesinatos. El homicidio de Espinosa y de Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Nadia Vera y Mile Virginia Martín, las 4 jóvenes que murieron con él, deben ser investigadas con integridad. Los verdaderos homicidas tienen que recibir juicio justo y condena pronta. En su país, señor presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 89% de los asesinatos permanecen sin resolver. La comisión ha denunciado que sus propias investigaciones son obstaculizadas por las autoridades. La negligencia judicial garantiza la impunidad. Hoy el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio. Los reporteros mexicanos en particular viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros. Señor presidente, le urgimos a garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él, y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que en cada caso se puedan haber visto involucrados. La revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México. Las Inolvidables tienen un especial para entregarles hoy, así que les pido que tengan paciencia porque ahora vamos con la pauta comercial.